Cierran las urnas en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral extendió el proceso una hora adicional hasta las 7 de la noche. Ya son las 7 de la noche con 23 segundos, hora de Miami y hora de Caracas. Y ya que habían aún personas haciendo en los distintos centros de votación, también se presentaron algunos problemas que retrasaron el proceso. Vamos inmediatamente hasta Caracas con Osmari Hernández, quien nos hace un recuento de los acontecimientos en esta jornada electoral. ¿Qué tal, Osmari? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Adelante. Rafael, muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente. Estamos pues ya a minutos de que cierren las urnas electorales, luego de que se extendiera la jornada de votación una hora más, una jornada que se inició con la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, seguido por la primera dama, y que nuevamente divide al país entre quienes consideran que la constituyente, esta reforma de la Carta Magna venezolana, sería una garantía de paz y también de acabar con la crisis económica que el gobierno denomina guerra económica, mientras para la oposición, que rechaza esta votación y esta modificación de la Carta Magna, esto representaría el fin de la República, el fin de la democracia en Venezuela, y se oponen mediante protestas que aún hasta ahora continúan. Rafael, seguimos escuchando desde el punto donde nos encontramos en el este de Caracas, detonaciones aún a esta hora en coincidencia con el cierre de las mesas electorales. Nuestro compañero Jorge Luis Pérez Valeri realizó un recorrido por distintos centros de votación de la capital venezolana y nos cuenta en resumen cómo transcurrió la jornada. Veamos. El primer voto por la paz. La jornada inició con la votación del principal impulsor de la iniciativa constituyente. El presidente Nicolás Maduro dijo haber cumplido su promesa de llevar a cabo la elección pese a las protestas en su contra y a las críticas de la comunidad internacional. Si nos quieren prohibir votar, vamos más a votar todavía. No hay poder sobre la tierra que le pueda impedir al pueblo de Venezuela que ejerza hoy su derecho democrático a elegir. Se trató de un día de elecciones atípico. Al mismo tiempo que abrían los centros electorales, varias zonas de Caracas ya registraban disturbios. La fuerza pública acató la orden de prohibir manifestaciones de calle. El trabajo de los medios de comunicación resultó afectado. El Nuevo País es un medio de comunicación. El periódico no lo conozco. Te voy a decir algo, te veo grabando los escuchos. Desde el alto gobierno se minimizó las alteraciones del orden público. El mensaje insistente, pedir a la población que acuda a votar. Y debo decirles que la seguridad está garantizada, más allá de esos pequeños hechos aislados. Parte de la ciudad continúa afectada por los bloqueos de vías en protesta a la constituyente. Los comicios estuvieron suspendidos en los barrios con población inclinada a apoyar a la oposición. En un hecho inédito, la autoridad electoral habilitó centros electorales de contingencia. Uno de los elementos atípicos de esta elección ha sido el traslado de varios centros de votación hacia este popular centro de convenciones y conciertos de Caracas, conocido como el Poliedro de Caracas. Consultamos a algunas de las personas por qué ha tenido usted que votar acá. Yo tuve que venir porque los escuálidos, los opositores de mi país, nos impiden votar en nuestros propios centros de votación. ¿En su zona qué ocurre? Guarimba, y no te dejan salir a ninguna hora del día. Y tuve que irme de mi casa hace 2 días atrás para poder votar. Ambas partes se acusaron mutuamente de vulnerar sus derechos. Quien desafió la prohibición de manifestar también dijo hacerlo por la democracia. ¿Justificas toda esta situación? ¿Crees que es necesario? Sí es necesario, porque tenemos un gobierno, como vuelvo y lo repito, que no nos escucha. Como pueblo no nos escucha. De verdad le hago un llamado a esas personas y piensen que por una cajita de comida no pueden mendigar o no pueden vender un país. En las zonas de la capital donde sí se realizó el proceso electoral, la afluencia de electores no se equiparó a la de comicios electorales de años anteriores, una realidad que incluso notaron algunos de los simpatizantes del gobierno. Los que no están participando en la constituyente, pues no tienen por qué venir. Entonces, por eso yo veo que hay poca afluencia, pero en la mañana había mucha. Otros fueron más explícitos al notar la baja asistencia en varios centros de votación. Un fracaso total. O sea, estaba más larga la cola ahorita que vengo ahorita y a comprar pan. Está más larga la cola del pan que esto. ¿Qué te preocupa de esta constituyente? Lo que me preocupa realmente es que si aprueban esta constituyente, lo que haré más hambre. Estos comicios, en los que no participa la oposición, fueron convocados para elegir a los 545 asambleístas cuya responsabilidad será reescribir la Constitución, lo que implicaría la reestructuración jurídica de la República. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas.
Entre las críticas que plantea la oposición venezolana a este proceso es que no tuvo lugar un referendo consultivo para que las personas decidieran si querían o no que se modificara la Carta Magna. Sin embargo, el jefe de Estado ha dicho que una vez se presente la propuesta de reforma constitucional, se va a realizar una consulta popular para verificar si los venezolanos están o no de acuerdo con estos cambios. Otro de los elementos es que no está determinado por cuánto tiempo funcionará esta Asamblea Nacional Constituyente, que se tiene previsto, según lo anunciado, que en las próximas 72 horas se instalaría en el Palacio Federal Legislativo, que es la sede de la Asamblea Nacional, que en este momento es de mayoría opositora. Y pues comienza entonces, Rafael, esta cuenta regresiva, este conteo en el cual se esperará que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral para ofrecer los resultados oficiales sobre esta votación que ha generado no solamente gran controversia, sino también han perdido la vida durante esta jornada en la cual se han registrado acciones violentas en distintos puntos de enfrentamientos. Han perdido la vida 7 personas, según cifras del Ministerio Público. Decía uno de los líderes de la oposición, Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, que en al menos 18 estados se han registrado protestas antigubernamentales en las últimas horas en rechazo a esta reforma constitucional, Rafael. Bien, Osmari Hernández reportando en vivo desde Caracas con lo último. Regresamos más tarde contigo, Osmari. La propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela que reorganizaría los poderes del país ha recibido varias críticas en el extranjero. La pregunta es en qué consiste la constituyente y por qué se ha ganado la condena de la comunidad internacional. Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas lo explica en el siguiente informe. La Asamblea Nacional Constituyente es uno de los mecanismos con el que puede modificarse la Constitución en Venezuela. Luego de convocarse, tiene el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Necesitamos un mapa nacional. En 1999, un proceso similar se llevó a cabo con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia. En aquel entonces se llamó a referéndum a la población, tanto para iniciar el proceso como para aprobar sus resultados. Ha nacido hoy la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La fundadora. 18 años después, y en medio de las manifestaciones que han dejado decenas de muertos, el presidente venezolano Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente, aunque sin consultar a la población, alegando que tiene el respaldo de la ley para hacerlo. Yo convoco el poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz. Hasta la fecha no se ha informado cuánto tiempo durará esta nueva constituyente. Sus detractores acusan al mandatario de querer instalar a través de ella un sistema no democrático. En la mente de ellos quieren imponer un Estado comunal, un Estado comunista y un Estado policial, una dictadura constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente será conformada por 537 miembros electos más 8 representantes indígenas. Estos llamados constituyentes serán escogidos a través de un mecanismo electoral inédito en el país que también ha provocado controversia en torno al respeto de las garantías democráticas de los venezolanos. De los 6.120 candidatos, 364 serán electos por representación territorial. Los otros 173 curules serán elegidos de 7 sectores gremiales o sociales que determinó el presidente. Habrá ciudadanos con la posibilidad de emitir un voto por municipio y otro por el sector al que haya sido asignado. Un mecanismo inédito que critican duramente los expertos. Hay un número muy importante de venezolanos que no pertenecen al padrón de ninguno de esos sectores. Y esos que no pertenecen al padrón de ninguno de esos sectores simplemente no tienen voto sectorial. No es un proceso democrático, no es un proceso en el cual cada venezolano tendrá un voto de igual peso. El gobierno negó haber vulnerado la universalidad del voto tras presentar estas bases comiciales. Que si unos van a poder votar 3 veces y otros van a poder votar una sola vez. No, completamente falso. Todas y todos podremos votar en la elección de nuestros constituyentes territoriales. Y casi todas y casi todos, porque casi todas y casi todos, además compartimos algún tipo de práctica sectorial. Lo que queremos es paz. Independientemente de lo establecido, quien rechaza la constituyente se niega a participar en la elección. Para mí creo que va a transcurrir muerto, porque la gente no debería ir a votar por esa gente. Comunismo puro.
más pobreza. Quienes votarán dicen que lo harán temiendo un avance político de la oposición que perjudique sus beneficios sociales. Porque si gana la oposición nos van a quitar todo lo que tenemos, todos los que hemos tenido en todas las misiones y lo que nos dejó el comandante Chávez. Para adelante con la constituyente y más nada. El oficialismo no ha especificado cuáles modificaciones concretas sufrirá el texto constitucional. Desde el alto gobierno advierten que este Congreso plenipotenciario podría ejercer funciones legislativas e igualmente implantar mecanismos de justicia. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas. Regresamos más adelante con nuestra cobertura sobre Venezuela. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y dale. Era la jornada de votación una hora más, una jornada que se inició con la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, seguido por la primera dama, y que nuevamente divide al país entre quienes consideran que la constituyente, esta reforma de la Carta Magna venezolana, sería una garantía de paz y también de acabar con la crisis económica que el gobierno... Cierran las urnas en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral extendió el proceso una hora adicional hasta las 7 de la noche. Ya son las 7 de la noche con 23 segundos, hora de Miami y hora de Caracas. Y ya que habían aún personas haciendo en los distintos centros de votación, también se presentaron algunos... No denomina guerra económica, mientras para la oposición que rechaza esta votación y esta modificación de la Carta Magna, esto representaría el fin de la República, el fin de la democracia en Venezuela, y se oponen mediante protestas que aún hasta ahora continúan. Rafael, seguimos escuchando desde el punto donde nos encontramos en el este de Caracas, detonaciones aún a esta hora en coincidencia con el cierre de las mesas electorales. Nuestro compañero Jorge Luis Pérez Valeri realizó un recorrido por distintos centros de votación de la capital venezolana y nos cuenta en resumen cómo transcurrió la jornada. Veamos. El primer voto por la paz. La jornada inició con la votación del principal impulsor de la iniciativa constitucional. Problemas que retrasaron el proceso. Vamos inmediatamente hasta Caracas con Osmari Hernández, quien nos hace un recuento de los acontecimientos en esta jornada electoral. ¿Qué tal, Osmari? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Adelante. Rafael, muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente. Estamos pues ya a minutos de que cierren las urnas electorales, luego de que se extendió